Invitado muy especial, él es sociólogo, máster en ciencias políticas, investigador conocido y reconocido por el país entero, Luis Pedro España. Moneda en retrospectiva. Mi primer sueldo. Con Román Losinski. Y Luis Pedro España, sociólogo, profesor, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello. Luis Pedro, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Román, ¿cómo estás? Muy bien, encantado. Además de conversar contigo, que eres un hombre que se ha convertido en referencia cuando del análisis de pobreza se refiere, y vamos a hablar de tu primer sueldo. Entonces, ¿recuerdas cuál fue, Luis Pedro, tu primer sueldo? Sí, el primer sueldo, digamos, como formal, fue embalador en un almacén por allá por el año 82. Pero digamos que, bueno, a partir de los 16 años por ahí, digamos que yo me la rebuscaba. Recuerdo vender etiquetadoras, unas maquinitas que ponían unos tickets poniendo el precio. Claro. Y la primera etiquetadora que vendí, se la vendí a un almacén de unos chinos, que no habían demasiados chinos en esa época. Y ese fue la primera que vendí, y la verdad que estaba muy contento. Pero mi primer sueldo, digamos, así como formal, fue como empaquetador en un almacén. ¿Y un almacén de qué, si se puede saber, Luis Pedro? Sí, como no, era de productos ortopédicos, bastones, Okay. Zapatos, ese tipo de cosas. Entonces yo los embalaba según el pedido, se me llegaba el pedido, yo tenía que montarlo como en una caja, embalarlo, colocarle ¿cómo se llama? La etiqueta de para dónde iba, y entonces una compañía de transporte venía a buscarlo todas las tardes y se lo llevaba. Luis Pedro, ¿qué cambió en ti? ¿Qué cambia en una persona en el momento en que recibe un dinero producto de un esfuerzo, de un trabajo, de hacer algo a cambio? ¿Qué cambia? Bueno, por supuesto que lo primero que cambia es la independencia. Adquiere independencia y eso te hace casi ser adulto, pues, ¿no? Ser independiente es, digamos, de las cosas más importantes que se necesitan en la vida. En el caso de este primer trabajo mío era más o menos como especial porque yo estaba estudiando ingeniería en la universidad, y entonces ese año, en el 82, decidí cambiarme de carrera a la sociología. Entonces, bueno, te puedes imaginar, mi casa no entendía mucho eso, no entendía absolutamente nada de eso. Y entonces me miraron así como gallina que mira sal. Y lo que me dijeron fue algo así como que, bueno, yo no sé qué hace un sociólogo, pero usted mientras no estudie tiene que trabajar. Es que, fíjate, yo de entre las preguntas que tenía pensadas del día de ayer, yo decía, a ver, primero que quisiera conocer por qué el cambio en ingeniería sociología, pero es que luego, a ver, si uno piensa en una carrera, o sea, si el objetivo de una carrera fuera para alguno hacerse millonario, a lo mejor uno piensa en medicina, o piensa en arquitectura, o en eso, ingeniería, uno dice sociólogo, millonario, entonces, ¿por qué el cambio? Sí, no. Bueno, el cambio fue con muchas cosas, o sea, digamos que yo tenía ya tiempo trabajando en un barrio en Turumo, digamos que tenía como ciertas inclinaciones, digamos, por lo social, de alguna manera por lo político. Entré en ingeniería un poco por la presión social, si tú quieres, de lo que se estudiaba en ese momento, que era medicina, administración, derecho y las ingenierías, pues, ¿no? Entonces, bueno, las tres primeras no me parecían demasiado atractivas. Medicina, yo no tenía tan buenas notas como para estudiar medicina o tener familia médicos, que eso es la forma de entrar. Y entonces, bueno, nada, empecé ingeniería, pero ya el ambiente de ingeniería como que no tenía que ver con mi verdadero mundo. Y por eso me fui a la sociología, Román, y sin tener mucha idea tampoco de qué era lo que iba a ganar y de qué iba a vivir. Claro. Y yo creo que eso también me supuso ser como muy libre, pues, ¿no? Ser muy libre. Y bueno, nada, trabajar como etiquetador y después trabajaba como otras cosas. Ya después mi primer sueldo, ya así como más relacionado con las cosas que yo estaba estudiando, fue en el año 85, en la Biblioteca Nacional, en la sede de la Biblioteca Nacional. Conseguí un puesto como asistente de estadísticas, de las estadísticas que llevaba una biblioteca. Pues, ¿no? En ese momento la estadística llevaba de cantidad de usuarios, por las distintas bibliotecas del país, las obras consultadas y todas esas estadísticas que formaban parte del anuario de la Biblioteca Nacional. Luis Pedro España es nuestro invitado en este primer sueldo del día de hoy. Luis Pedro, ¿cómo era ese trabajo en ese barrio en Turumo, dijiste?
Sí. ¿Cómo era? Bueno, como cosas de muchachos, yo trabajaba como, pertenecía a grupos juveniles, etcétera, vinculados, digamos, a la iglesia. Y habían también los similares, digamos, pero de vertiente femenina, porque los que nos están oyendo, quizás los que tienen la edad de nosotros sí saben que habían colegios de un solo sexo, pero los más jóvenes quizás lo veían como una cosa rara. Entonces, las muchachas de uno de los colegios daban los sábados clases a los niños, a niños, digamos, de primaria, le daban refuerzo en lectoescritura, etcétera. Y entonces, bueno, los chamos del barrio no las dejaban, pues, ¿no? Se asomaban por la ventana, les hacían piropos, etcétera. Bueno, estamos hablando de puros muchachos de 14, 15, 16 años. Y entonces nosotros decidimos, los del lado masculino, pues, del movimiento, pues entonces organizar unas caimaneras, un poco para que las muchachas pudieran darle la clase y nosotros entonces jugábamos pelota con los chamos del barrio. A ver, Luis Pedro, luego del cambio, pasar de ingeniería a sociología, luego de ya entrar de lleno en la carrera, hoy con tantos años de experiencia, ¿qué encuentras apasionante en sociología? ¿Y cómo motivar, cómo seducir al bachiller de hoy para que sea esa a lo mejor su opción de vida? Bueno, fíjate, yo creo que lo más apasionante de sociología es de haber estudiado esta carrera y de haber dedicado a esto es que no sabes qué va a pasar mañana. O sea, digamos que ese programa que teníamos en los años 70 y en los años 80, donde la vida tenía una programación y usted iba a trabajar en algo donde iba a durar toda la vida y después iba a jubilar a los 60 o a los 65 años, y donde el gran premio de la vida era después no hacer nada, porque jubilarse era como los años dorados para no hacer nada. Pues yo opté por una cosa distinta, o sea, yo opté por una cosa donde la posibilidad de un trabajo estable no estaba garantizada. Yo tuve, yo creo que la suerte de alguna manera de dedicarme a la docencia y a la investigación, y eso me dio alguna estabilidad, pero evidentemente como investigador y como docente únicamente, pues digamos que usted no puede lograr el nivel de vida y las cosas que quiere. Entonces había que explorar, digamos, en el mercado laboral ya desde el punto de vista comercial, con investigaciones, digamos, de mercado, con algunas investigaciones de comportamiento de las personas en organizaciones. Entonces, yo siempre estuve vinculado, si bien siempre he estado vinculado a la academia, y por eso es que me conocen, yo también he estado muy vinculado siempre, digamos, al área productiva, al área de las empresas, porque al final del día eso es lo que me permitía, Román, poder tener una remuneración que podía doblar fácilmente lo que yo ganaba en la universidad, y entonces digamos que con eso yo me sentía cómodo para poder darle las garantías a mis hijos y a mi familia, que era lo que quería, pues, ¿no? Y además haciendo lo que quería. Pero yo creo que lo más apasionante de la sociología es que, por supuesto, la vida siempre está todo el tiempo haciendo sociología. O sea, yo no sé si los médicos, los ingenieros hacen lo mismo, pero en esta profesión estás todo el día ejerciendo. Es tan esquizofrénica la cosa que es con la relación con tus hijos, con tu pareja. Todo el tiempo estás haciendo sociología, porque al final del día eso es como una forma de vivir. ¿Y tienes, Luis Pedro España, nuestro invitado, tienes algún consejo de un maestro, de un familiar, de un colega, de un amigo que todavía guardes como fresco en la memoria con respecto a tu carrera o al ejercicio de la profesión en tu vida? Mira, tengo uno muy fresco, además, justamente en ese momento, vamos a llamar importante en mi vida, que fue cambiar lo que estaba valorado socialmente, que era estudiar ingeniería, y además a mí no me iba mal, ¿no? Si yo hubiera aplazado materias, etcétera, pues entonces había una justificación. Yo recuerdo que, yo estudié ingeniería aquí en la Católica, yo recuerdo un padre que me llamó a su oficina cuando se enteró que yo me iba de ingeniería para sociología y me dijo, bueno, este muchacho debe estar metido en drogas o su padre se está divorciando, o sea, debe tener algún tipo de problema, pues, ¿no? Pero el consejo que sí yo me acuerdo que no fue un consejo, fue un anticonsejo. Fue un señor también, el papá de un amigo mío del colegio que me quería mucho y me llamó a su despacho, pues, ¿no? Él era abogado, y a un poco aconsejarme, ¿no? De lo que yo estaba haciendo, y entonces a decirme que en esta vida no había que hacer solamente lo que uno quería, sino fundamentalmente lo que uno debía. Y yo cuando escuché eso me pareció, Román, tan absolutamente aburrido, tan absolutamente triste, que yo dije, ¿sabe qué? Lo único que voy a hacer en mi vida es lo que en verdad quiero hacer y no lo que debo hacer. Qué bueno, qué bueno. El consejo terminaste dándotelo tú mismo, ¿no? Sí, claro. Claro. Sí, pero gracias a él. Claro.
gracias a él. Y desde el punto de vista sociológico, y esto ya vamos llegando al final, Luis Pedro España es nuestro invitado, el mal de América Latina, ¿cuál puede ser, Luis Pedro? La desigualdad, la polarización, no sé, el mal particular hoy en Venezuela, ¿cuál puede ser? La migración, a lo mejor, ¿cómo ves al país y al continente? Sí, yo creo que tenemos una colección de temas donde, por supuesto, yo creo que en América Latina en general la desigualdad es quizás el problema más importante, el problema social más importante, y es el que resta más oportunidades no solamente a las personas que están, digamos, debajo de la pirámide, sino a la sociedad completa, porque usted está perdiendo oportunidades de realización con esas personas. Pero inclusive más allá de América Latina y de Venezuela, desde el punto de vista global, y ahorita que estamos hablando aquí de trabajo, del mercado laboral, yo creo que el problema más grande que tiene la sociedad moderna es convertir efectivamente el trabajo en una forma de ser, o sea que el trabajo es el espacio de realización personal y es el espacio del cual usted jamás se quiere jubilar. Lograr eso va a permitir tener unas sociedades, por supuesto, más felices, unas sociedades en las cuales las personas pueden satisfacer las demandas de los demás, porque de eso se trata el trabajo, de tratar de satisfacer las demandas de los demás y gracias a eso obtener una remuneración. Yo creo que ese es el gran reto, creo que ese es un problema muy grande de los países desarrollados, por supuesto es un gran problema nuestro. Y uno aspira que las nuevas tecnologías, todos los cambios que están ocurriendo desde el punto de vista de la revolución digital, todo lo que es la revolución, digamos, del medio ambiente, nos permita tener unas actividades laborales que nos permitan realizarnos como personas hasta el final de nuestros días. Gracias, Luis Pedro, por este tiempo esta mañana. Un abrazo muy gentil. Gracias a ti, Román. Un abrazo. Mire, embalador en 1982, luego vendedor de etiquetadoras en 1985, Biblioteca Nacional como asistente estadístico, bueno, y ahora esa larga y muy importante carrera por la que se conoce y se le reconoce a Luis Pedro España en todo el país. Son las 8:29 minutos, permítanme compartir algunos mensajes publicitarios, hablarles de banca.